Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al eterno Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones sigue
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día.
Bendecidos dioses, ¿cómo está la preciosa amada del Dios vivo? Los dioses, los gobernadores de esta tierra. ¿Está gobernando usted la tierra? Moviendo los cimientos. Aún una vez más, y se conmoverán los cimientos, dice el Evangelio. Y nosotros nos toca mover los cimientos de esta tierra y declarar el tiempo de la gloria del Dios vivo. Ahora ya no hay velos. Diga, ya no hay velos. Lo que hay es dioses. Ahora usted y yo lo que somos dioses. Los velos terminaron y ya no hay más necesidad de ellos. Si ya no hay más necesidad de los velos, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el fin llegó? El fin me refiero de la naturaleza humana, de la carne. Que eso fue lo que ocurrió. Cuando Dios entregue, cuando Jesucristo entregue al Dios y Padre el reino. Y eso fue lo que ocurrió. Así que nosotros estamos en otra gloria, en otra dispensación, dispensación no, porque ya no hay, en otra dimensión, en una nueva etapa de gloria. Así es, Dios es precioso. Vamos a avanzar hoy. Un saludo a toda la preciosa amada, a los dioses, a los que nos ven en las naciones también, que declaramos que son muchos, ¿verdad? No que son muchos porque necesitamos muchos, sino porque que entren todos los que Dios tiene preparados para esta gloria. Si es que vamos a ver el clip, por favor, vamos a comenzar. Oye, yo no sé si me estoy explicando, yo me estoy explicando, y ustedes me entienden, y no tienen duda en cuanto a esto. ¿Por qué? ¿Qué tienen ustedes que me entienden? ¿Ah? ¿Y por qué ellos no me entienden? No tienen oído, lo tienen lleno de cerillas religiosas. Yo no sé, porque miren, prensa, si me están viendo, aquí todo el mundo está convencido. Oye, la pregunta es, ¿por qué ustedes entienden esto tan fácil? Porque ustedes tienen oído de oveja. Lo que nosotros necesitamos de una persona es que quiera la verdad, que ame la verdad sobre todas las cosas. Si usted ama la verdad, si usted es un vientre, un vientrudo que lo que hace buscando emociones y buscando quejas entonces usted nunca va a encontrar nada aquí. Pero si usted quiere la verdad del asunto, se la leemos y se lo probamos, ¿no? Mira el verso 30, ¿qué dice? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? ¿Cuál es el primer atributo que dice ahí? ¿Usted tiene que pagar un precio por eso? Dice que fue, ¿qué? Hecho. Diga hecho. Ya está hecho. Él no le cobra nada. Como dijo el profeta, venid a las aguas. Comprar gratuitamente. No hay que pagar nada. Esto Dios se lo propuso desde antemano, que cuando viniera este pacto, Él iba a ser sabio a todo su pueblo. Yo he dicho que la gente normal por ahí usa un 10% de su capacidad intelectual. Cuando usted entra a este ministerio lo suben a un 15%. Despierta, usted de momento despierta de un sueño. Y cuando esos pastores con ese 10 nos escuchan, usted está en un 15, ellos no te van a entender. Van a criticar, se sienten intimidados, porque tienen la cabecita en un 10. Digo, y si sigues estudiando gracias, el IQ sube, ¿saben? Y te hace sabio el Señor y te habla. Ese era el tema de la semana pasada. ¿Por qué ustedes entienden? Claro, Jesucristo hombre está hablando del tiempo de la gracia. ¿Por qué ustedes entienden? Porque estaban predestinados para entender esa gloria. Ahora, muchos de los que estaban ahí no entendieron. Y estaban cerca
Y eso los afectó más. Por eso decía Jesucristo, hombre, ¿verdad que no había que estar cerca? Yo me salvé. Me guardó. Pero es, ¿por qué ustedes entienden esto que están oyendo hoy y no se asustan? Tal vez al principio había recelo y uno dice, ¿será que esto no es carne? ¿Será que es así? Pero eso es perfectamente normal. Pero ahora que usted está escuchando lo que le da firmeza en el Evangelio, ¿cómo está? Yo lo miro a usted y un gozo tremendo, ¿verdad? Ahora ya no está con la carita como esperando a ver qué van a decir y viendo, sino que ahora ¿cómo oye usted la palabra? Con gozo. ¿Por qué? Porque ya el entendimiento se abrió. ¿Pero qué dice ahí? ¿Por qué ustedes me entienden? Pues porque usted está preparado para entender. Y los demás, pues no van a entender. ¿Por qué? Porque no están preparados para entender. ¿Y qué es lo que tienen que entender? ¿Qué dijo él? La sabiduría. La sabiduría predestinada. Y dice que nosotros, dice, la mayoría tiene 10%, usa el 10%. Ustedes en aquel tiempo de la gracia usan el 15%, pero si siguen creciendo, dice, van a subir. ¿Cuánto tendremos nosotros? Ahora el que se quedó ahí se quedó con 15. Entonces, y si usted tiene 30, 40, 90, 100, ¿cómo le va a entender? Qué lindo, ¿verdad? ¿Quiere ir al tema hoy? Sí, dejamos la siembra para después, porque la siembra tiene que ser ahora con entendimiento. ¿Sabe que lo más importante que es? El Evangelio. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver un tema precioso. Se llama el fin, diga el fin del temor. El fin del temor. Muy bien. Entonces, fíjese, la Biblia registra 2 tipos de temor. Diga, 2 tipos de temor. El temor por la desobediencia. ¿Quién desobedeció? Adán. ¿Sí? ¿Sí? Desobedeció. Entonces ahí aparece un temor. Cuando llega Dios, ¿cuántas veces llegaría Dios al paraíso antes? Muchas, a ver al hombre, su creación, ¿sí? Pero cuando él desobedeció, la primera vez que aparece, él estaba escondido. ¿Y qué le dice? Es que tuve miedo. Miedo. ¿Sí? Entonces vino una condenación y entonces ese es el primer temor, el estar separado de Dios. La desobediencia, ¿qué es lo que hace? Te separa de Dios. Diga, la desobediencia te separa de Dios. No fue el pecado lo que lo separó de Dios. ¿Qué fue lo que lo separó de Dios? La desobediencia, porque ¿qué fue lo que él le dijo? Del árbol que está ahí, no comas. ¿Y él qué hizo? Desobedeció. Y entonces al desobedecer entró el pecado. Pero no había ley, entonces no había pecado. Entonces el primer temor es cuando desobedecemos a Dios y entonces nos separamos de Él. Entonces, al morir Jesús de Nazaret, cambia la posición del creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa de esclavo a hijo. ¿Sí? Entonces, la gracia, ¿qué fue lo que hizo? Pues nos unió a Dios. Nosotros estábamos separados de Dios, ¿sí? Por la desobediencia, y la gracia que hizo por la obediencia de Jesús de Nazaret, entonces nos une a Él, ¿sí? Terminó ese tipo de temor. Muy bien. Pero queda otro temor, que era el que había en la gracia y que nosotros creíamos que era bueno, y era bueno en ese tiempo.
pero usted no está supuesto a tener ningún tipo de temor. ¿Cuál era ese temor? Bueno, el temor reverente. ¿Sí? Había un temor reverente ¿de qué? De que si desobedecíamos, pero ya vamos a ir viendo, ese es el tema hoy. Entonces, por eso es que en Romanos 8:15, no vaya a ver la cita porque esa no está. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para caer otra vez en temor. Entonces el miedo previo era por la esclavitud, ¿sí? Aquí ya no. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, ¿sí? Ahí está el temor reverente. O sea, ya no está el otro temor, pero ¿por qué seguimos clamando? Si alguien clama, es que le falta algo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces está clamando Abba Padre, como quien dice, papito, por favor, no dejes que nos perdamos. O sea, todavía en la mente había el que se iba a perder la salvación, que se podía perder la salvación, aunque estábamos ya en la gracia y decíamos que la salvación no se pierde. Pero en la mente teníamos esa, porque había un temor reverente. Fíjese, hay otra cita que nos puede ayudar, que la vamos a ver adelante, pero la quiero citar aquí en la introducción. Dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay ahí? Si usted tiene que cuidar algo, ¿por qué lo tiene que cuidar? Se le puede perder. Entonces, en la gracia, entonces decía, cuiden su salvación. ¿Y cómo se cuidaba la salvación? Siendo obedientes. Porque la obediencia era la que cuidaba. Por eso se recuerda que Jesucristo hombre decía, y yo tengo un cuidado con esto que le estoy dando a la iglesia, decía él. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba si ya no se pierde la salvación? No, pero él tenía un cuidado porque había una obediencia. Y él no daba un tema que no fuera que Dios se lo pusiera y de la forma que Dios se lo pusiera. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Por eso él dice al final en su despedida, dice, a mí ya no me viene más. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Voy a comenzar yo a hacer los calqueos y entonces los voy a comenzar a engañar. Mire qué obediencia. Dice, ya no más. La gracia ha terminado. Y al terminar la gracia, entonces termina el temor, aún el temor reverente. Porque el temor reverente no es la confianza. Lo contrario al temor reverente es el amor de Dios, que ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que se le dio. Entonces, el temor, ningún temor recibimos nosotros, ni el reverente, porque nosotros somos obedientes. Eso ya pasó, eso ya está dado. Bueno, vamos, ¿está contento con ese tema? ¡Ja! Si no le gusta esto, todavía puede salirse. No, usted sabe que es una broma, pero qué lindo poder hablar así, ¿verdad? Qué lindo es poder compartir, porque el que entiende, por eso digo, papi, ustedes entienden, ¿qué van a? ¿Quién se va a ir de aquí? Ahora sí se van algunos. ¿Por qué? Porque son desobedientes, siempre han sido. No, fíjese, ¿cuántos de nosotros hemos tenido dudas con lo que hemos oído? Todos. Pero somos obedientes. Estamos aquí. Y eso es lo que le importa a Dios, la obediencia. Vamos pues, Hebreos capítulo 5. Ahora sí ya vamos al tema porque usted lo quiere ver escrito, no que yo le hable tanto. Hebreos capítulo 5, verso del 1 al 9. Perfecto. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo.
Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y aquí en los versos que sigue está el corte. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está ahorita. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? ¿De quién está hablando aquí cuando dice y Cristo en los días de su carne? No está hablando de Jesús de Nazaret, porque eso ya a usted le quedó claro, que Jesús de Nazaret estaba en semejanza de carne de pecado, pero no era carne, era Dios mismo en un cuerpo nada más. Ahora, ¿quién fue el que sí estuvo en una carne totalmente? José Luis de Jesús. Entonces, si le cambiáramos aquí, y José Luis en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de ¿qué? Entonces, ¿qué había todavía en la gracia? Y si hay muerte, ¿qué hay? Temor. Eso estoy hablando de la gracia, no estoy hablando de la ley, estoy hablando de la gracia. Ahí todavía había muerte. ¿Está aquí conmigo? Eso es lo importante. Entonces dice, fue oído a causa de su temor reverente. Miremos qué significaba el temor reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Entonces, ¿qué se aprendió en la gracia? Obediencia, ¿sí? Quiere decir que el que no obedeció el paso de la gracia a la transformación no era obediente, ni nunca lo fue, parecía obediente. Entonces dice, y habiendo sido perfeccionado a través del sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para los que ¿qué? Entonces, ¿quiénes son los que tienen eterna salvación? Los que le obedecen, ¿sí o no? Está aquí, esto es bien importante. Quiere decir que si la obediencia lo hizo a él ser autor de eterna salvación, quiere decir que dentro de la gracia la salvación no era segura. Decíamos que sí, pero teníamos temor. ¿Por qué la cuidaba? ¿Por qué la cuidaba? Si ahí no había la salvación eterna, no estaba todavía. La salvación eterna fue que el obediente José Luis de Jesús fue a la muerte y entonces nos dio a nosotros, a él y a nosotros, la salvación eterna y nos hizo obedientes. Y fíjese, todos nosotros los que estábamos con José Luis nos quedamos en el aire, ¿o no? Todos, ¿o no? Todos. ¿Sí? Los que piensan que no se quedaron en el aire fue porque se quedaron con el dinero de él, pero eso no era la salvación eterna. Todos nos quedamos ¿en dónde? En el aire. ¿Y por qué cada uno agarró y nadie habló de esto? Porque habían unos que habían recibido la eterna salvación y se hicieron obedientes. Esa es la característica, bendecido. Vamos adelante entonces. Entonces, mientras haya muerte, ¿hay qué? Temor. Son cuentos. Mientras haya muerte, hay temor. Muy bien. Perfecto. Romanos 15, entonces. Vamos a Romanos 15, vamos a ir rapidito. Romanos 15, verso 8 al 13. Muy bien, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres,
Entonces fíjese, mire ahí, ¿para qué vino Cristo Jesús o Jesús de Nazaret? ¿Para qué vino Él? Para hacerse siervo de la circuncisión. ¿Para qué? Para mostrar futuro, después, no en el tiempo de Él, para mostrar la verdad de Dios. Para eso vino por segunda vez en José Luis de Jesús a mostrar la verdad de Dios. ¿Está ahí conmigo? Muy bien. ¿Y quiénes lo oyeron? Bueno, oiga, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles y los gentiles esperarán en él. ¿Quién era? ¿Quién era el regidor de los gentiles? ¿Quién era el deseado de las naciones? ¿Quién era el que le dimos alabanza y gloria? ¿Sí o no? Bueno, ahí está, era José Luis. Ahora, nosotros le dimos eso y veamos lo que él nos dio. Dice, y el Dios, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces lo voy a parafrasear y le voy a decir, y el Dios de la herencia, ¿dice así ahí? No, ¿cómo dice? ¿El Dios de qué? El Dios de la esperanza, que abundéis, dice abajo, ¿en qué? En esperanza. Entonces, ¿cuál era el ministerio de la gracia? El ministerio de la esperanza. No era el ministerio de la herencia, de la transformación. Era el ministerio de ¿qué? Por eso es que ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale algo, sino una nueva. ¿Está aquí conmigo? Esta es una etapa en donde nosotros cobramos ¿qué? Diga esperanza. Ahora, dijo José Luis, dice, ahora hay tres cosas, dice, ahora, en la gracia. Él dijo, ahora hay tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero uno es el más importante, dijo, el amor. Pero las palabras de él fueron, y uno es el que quedará. La esperanza desaparecerá. La fe también. Y solo quedará ¿qué? Entonces, está clarito, ¿verdad? Ahora, no estamos diciendo que eso no sirvió, como quieren ver los cabezones. No, nosotros queremos llegar hasta el fin, hasta donde tenemos que llegar. Lo que nos llevó es eso. Fuimos los gentiles que glorificamos a Dios, ¿sí? Porque ese Dios que está ahí es el Dios José Luis, que estaba aquí con nosotros. Y caminará y andará en medio vuestro, ¿sí? Él será su Dios y ustedes serán su pueblo. Pero eso tenía un fin. Muy bien, entonces, miremos el fin del temor ahorita. El fin del temor. Hebreos capítulo 2, Hebreos en el capítulo 2 y verso 14. Usted ha leído infinidad de veces este verso. Sin embargo, el entendimiento de la transformación le muestra en otra gloria, ¿sí? Dice, oiga, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, que era lo que había el que tenía temor reverente, muerte. Entonces, o sea, quiere decir que si él tenía temor reverente, la muerte todavía estaba vigente. Entonces la muerte no había sido destruida. Por eso dice allá en Timoteo que él sacó a luz la vida
y la inmortalidad por el evangelio, a luz, o sea, lo dio a conocer, pero no había inmortalidad. Hoy es que hay inmortalidad. Entonces dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. ¿Qué muerte? La de José Luis de Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Note que diablo está con D mayúscula. No, está con D minúscula. Diabolos quiere decir opositor, quiere decir carne. Y la carne no terminó sino hasta que muere ¿quién? ¿Qué es esto que dice aquí? Que entonces dice aquí, para destruir por medio de la muerte. ¿Quién fue el que murió? José Luis. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, al opositor, a la carne. Por eso es que a nosotros siempre nos vivían diciendo los religiosos, ustedes dicen que el diablo fue destruido, y no dice ahí que muy pronto, en breve, Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y ahí ya pasó la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque el opositor, el diabolos, era ¿qué? Género carne. Y él era el que tenía el ministerio de la muerte. Entonces, al morir José Luis, dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ya no el diablo como espíritu, sino el diablo como ¿qué? Como género carne. Está aquí conmigo. Dice, entonces, por eso es que José Luis hablaba de un tema, celebrando la muerte de la muerte. En esa muerte terminó la muerte. Y entonces, ahí fuimos librados nosotros del temor a la muerte. ¿Por qué digo yo eso? Porque está escrito, verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte, miren lo que había todavía ahí, el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En todo semejante a quién? ¿Y quién era el que era semejante? Usted no era semejante a Jesús de Nazaret. Usted era semejante a José Luis de Jesús. Él era igualito que usted, con las mismas debilidades, con carne, con todas las pasiones, con el opositor. Ahí. ¿Sí? Y tenía que ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces dice que nos libró de la muerte. ¿A quiénes? A los que estábamos en servidumbre. Ahí cambió la posición de hijos a dioses. Porque hijos, dijo, se recuerda, a Jesús le dicen hijo porque nació con carne. ¿Ya? Entonces ya dejamos entonces la posición en la gracia. Al morir José Luis, dejamos la posición de hijos. Pues seguimos siendo, pero tenemos una superior, que es espiritual. Seguimos siendo hijos, pero en el espíritu, ¿qué? Dioses. Entonces dice, espíritus de los justos hechos perfectos, sin temor a la muerte y mucho menos a perder la salvación. Terminó el temor reverente. ¿Sí? Porque muchos, es que sabe que el religioso, cuando le dicen temor reverente, ¿cómo ve usted al religioso con temor reverente? Es el temor reverente. Ay, cómo amo a Dios, no le voy a fallar por eso. Eso no es, hombre, es la obediencia. ¿Por qué no están aquí? Porque no aprendieron obediencia, siguen con el temor reverente, temor de miedo a Dios, le tienen miedo a Dios. ¿Por qué le va a tener miedo a Dios cuando usted es un Dios?
Es igualito a él. No, usted es el amor puro de Dios. Qué temor reverente, usted no va a perder nada. Usted es un espíritu ya, libre de la carne. Aunque está con un cuerpo, usted es un espíritu libre. Por eso la libertad gloriosa es hasta hoy. Hoy es la libertad gloriosa. No tienen, el que se quedó en la gracia no tiene libertad gloriosa. Llamaba las cosas que no son como que fueran. Y la llamó y debió haber obedecido hoy. Porque entonces hubiera pasado, sí, lo que llamó allá se le cumplió. Es lo que le pasó a usted. ¿Usted la llamó allá o no? La libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿sí o no? Y la recibió por obediente. ¿Entendiendo eso? Eso está muy bien. Vamos, Filipenses 2. Con Biblia, para que no digan que es invento. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. ¿Estamos? Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué? ¿Cómo hay que ser siempre? Siempre es siempre. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esto confirma lo anterior que estamos hablando. Si hay que cuidar una salvación, hay temor de que se pierda. Y entonces te comienza, es que mejor es portarse bien, ¿verdad? Y entonces, entonces no hay obediencia. La obediencia dice que usted fue libre de todo temor. Romanos capítulo 8, Romanos en el capítulo 8, verso 2. Romanos en el capítulo 8, verso 2. Ahí está, ¿estamos ahí? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de ¿qué? ¿Qué temor puedo tener yo si lo han librado de la ley del pecado y de la muerte? Ahora soy inmortal. ¿Qué temor? Se terminó. ¿Y qué temor reverente? ¿Por qué un temor reverente como quien dice, ay, gracias, ¿por qué me escogiste a mí? No, si usted se lo merece. Usted fue escogido antes de la fundación del mundo para ver esta gloria. Muy bien. Entonces la ley, la enseñanza del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay muerte, ya no hay temor. Verso 1, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. Diga, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a las carnes, sino conforme. Muy bien, entonces, ¿cómo tiene que andar usted hoy? En el Espíritu. ¿Y cómo es andar en el Espíritu? ¿Y cómo es la obediencia de andar en el Espíritu? Pues andar sin temor, caminar conforme a la enseñanza del Dios vivo y caminar sin temor. ¿Ya? Así es que vamos a Hebreos 12 y con esto terminamos. Hebreos 12, versos 5 al 11. Hebreos 12, verso 5. Hebreos 12, versos 5 al 11. Con esta vamos a terminar. Entonces, para andar en el Espíritu hay que andar en obediencia. Por lo que padeció, aprendió
obediencia y se hizo autor de eterna salvación. Entonces, versos 5 al 11 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuál era la disciplina de la que habló José Luis? ¿Cuál era la disciplina? ¿Pegarle a la persona? ¿Agarrar un cincho y pegarle? ¿Pegarle con un palo? ¿Ah? No, ¿ah? Entonces, ¿cuál era la disciplina? Era enseñarle. La enseñanza. ¿Y la obediencia entonces a qué es? A la enseñanza. A la enseñanza. Entonces, vamos a avanzar. Y dice: estábamos en... ¿dónde nos quedamos? El 9, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ese Padre de los Espíritus no estaba aquí, porque Él estaba en un velo, disciplinando a los que tenían velo. El Padre de los Espíritus está hoy disciplinando a los que ya no tienen velo, la carne. Bueno, dice, y viviremos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y esto es lo importante, oiga, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? Cuando usted venía aquí, yo no creo que haya venido con gozo. Usted venía y se quedaba viendo, será, ¿verdad? Y por eso es que se fueron muchos. ¿Por qué? Porque al principio la disciplina no necesariamente da gozo. Por eso la obediencia es estar, permanecer, quedarse, oír, discernir. Entonces dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, diga después, pasados 3 años, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Ay, usted cuando va al gimnasio, al principio, usted no tiene gozo, que le duele todo el cuerpo al día siguiente, ¿sí o no? ¿Qué le dan ganas de hacer? Tirar la toalla, irse, aquí que por aquí hay camino, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa después de 1 mes, después de 2 meses, después de 3 meses, cuando usted hace ejercicio? ¿Sí? Cuando usted hace ejercicio, entonces ya está firme, está pesado. Tráiganme más peso. Y le ponen las ruedonas y ¿por qué? Ya hay gozo. Este es clave hoy. Esta enseñanza es clave para ver dónde está parado. Ya a estas alturas usted tiene que tener firmeza y gozo de lo que está escuchando. Y entonces vienen ¿qué? Los frutos apacibles de justicia. ¿Y cuáles son los frutos de justicia? El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, templanza y cosas semejantes a estas. El reino, vivir en el reino de Dios y su justicia. Entonces, para concluir nada más, los bendecidos que se van de aquí, se van porque si entienden, es porque como no les produjo gozo, porque esperaban otras cosas. La mayoría, ¿qué es lo que espera, dioses? Dinero, piscoy, pisto, quetzales, dólares, billete. Eso es lo que esperan la mayoría.
Y si Dios puede dar eso, ya o no. Pero no te lo da, ¿sabes por qué? Porque entonces te vas a dejar llevar por eso, no por la obediencia. Haz aquí conmigo. Esto es lindo. Dese un aplauso. Usted dese un aplauso. Usted. Ese es para usted y este es para mí. Ese es un aplauso para mí. ¿Usted se está aplaudiendo usted? Qué obediente es usted. Increíble la obediencia. Más bien creíble. Bueno, dioses, vamos entonces, vamos. Imagínense quién no va a sembrar así. Ya ni deberíamos tener enseñanza de la siembra, pero vamos a, por causa de los que empiezan, vamos a tener 7. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con quienes. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué es lo que va a estar diciendo el que está en tinieblas? ¿Qué es tinieblas? Conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a estar diciendo el que está en tinieblas? A ustedes todavía los babosean. Nosotros ya no nos babosean. La siembra ya no hay necesidad y eso ya no existe. ¿Sí o no? Porque, y entonces, ¿qué comunión hay? ¿Hay alguna comunión? ¿Los incrédulos con los creyentes o los que tienen luz con los que tienen tinieblas? No hay ninguna comunión. ¿Por qué va a estar usted con gente que no tiene la misma comunión suya, que no están en el conocimiento correcto? Entonces siempre le van a estar diciendo, y ahí es donde desvían a algunos, muy poquitos, ¿verdad? Porque el que tiene conocimiento, ¿qué hace? Vamos a ver primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 17. Dice, primera, 6, verso 17. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Quiénes son los ricos de este siglo? No está refiriéndose a los de afuera, está refiriéndose a los de adentro, a los que recibieron el conocimiento y por el conocimiento en la gracia sembraron y entonces se enriquecieron. Entonces, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza, el Dios de esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el que Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así es de que usted está llamado a tener todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia.
firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne el velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada,